Estamos aquí hoy en un nuevo podcast de ASE Pharma y, como siempre, queremos seguir hablando de salud y hoy concretamente nos vamos a meter de lleno en el mundo de los propios medicamentos. Y qué mejor manera de hacerlo que invitando a Encarna Cruz. Ella es directora general de Biosin. Seguramente todos lo conoceréis, pero bueno, al final es la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares y bueno, desde aquí, ¿qué se hace? Pues es una organización sin ánimo de lucro cuya voluntad es acoger a todas esas compañías farmacéuticas que investigan, desarrollan, producen y comercializan medicamentos biosimilares. Además, también es farmacéutica. Para nosotros es un placer poder tenerla aquí hoy. ¿Por qué hemos elegido tenerla? Porque al final tiene una amplia experiencia en la gestión y en la administración de sanitaria, tanto a nivel nacional como a nivel autonómica. Bienvenida, Encarna, ¿qué tal? Muchísimas gracias, es un placer que me hayáis invitado a participar en estos podcasts. Como decíamos, estás ahora mismo trabajando en Biosin desde el año 2020. Efectivamente. ¿Podrías detallarnos algún hito o algunos hitos de estos 3 años trabajando aquí? Muy bien, pues en principio decir que Biosin es una asociación relativamente nueva, se crea en el año 2016, también coincidiendo con la mayor penetración de los medicamentos biosimilares, que son medicamentos relativamente novedosos porque el primer medicamento biosimilar se aprueba en el 2006. Entró en Biosin a sustituir a una grandísima compañera y profesional que era Regina Muzquiz, la directora hasta aquel momento, justo en plena pandemia. Y eso además fue un shock porque supuso, como para todas las empresas, modificar todos los sistemas de trabajo. Biosin tiene muy bien definidas las líneas estratégicas desde el inicio, líneas estratégicas centradas en la interlocución, como no, con las administraciones sanitarias, con las sociedades científicas, con todos aquellos implicados en el mundo de los biosimilares. Y en el marco de esas líneas estratégicas continuamos trabajando desde ese año. Yo creo que quizás se produce un proceso de madurez de la asociación y quizás somos conscientes de la necesidad de avanzar en líneas de comunicación. A partir del año 2020 empezamos a dar, yo creo que mucha más prioridad a todas las actividades que tenían que ver con formación, información y comunicación. Activamos mucho nuestras redes sociales para llegar a más pacientes, para llegar a más profesionales. En este momento tenemos más de 10.000 seguidores en nuestras redes sociales donde damos información técnica, yo creo que de mucha utilidad. Por otro lado, también hicimos unas alianzas con los consejos profesionales, tanto de médicos como de enfermería, como farmacéuticos. Y en este caso destacar, por ejemplo, el convenio que tenemos con el Consejo de Farmacéuticos, por el que hemos creado un canal de biosimilares dentro del canal del Consejo y hemos emitido ya 6 pequeños vídeos divulgativos sobre biosimilares que la verdad es que están teniendo un éxito tremendo, con más de 1 millón de visualizaciones solo en los 8 meses que llevan en el mercado. Por otro lado, Biosin se caracteriza por ser una asociación muy técnica, queremos generar conocimiento y desde ese punto de vista tenemos una serie de informes técnicos que yo creo que son relevantes y que además sirven de guía para todo el sector. Nos complace mucho cuando vamos a presentaciones de sociedades científicas, de profesionales y enseñan nuestros documentos como documentos de referencia, uno sobre impacto presupuestario, que realmente ha tenido mucha importancia, sí. Otro de propuestas para el Sistema Nacional de Salud, otro sobre criterios de compra pública, que también son importantes. Y creo que ya por último, y por citar uno más, desde hace tiempo queremos trasladar la importancia que tienen los biosimilares para la sostenibilidad del sistema y creemos que es necesario que se utilicen más. Y entonces estamos intentando implantar en nuestro país experiencias que hay en otros países que se llaman de ganancias compartidas, donde lo que se ahorra por la utilización de medicamentos biosimilares se reinvierte en el sistema sanitario. Y después de más de 3 años intentando convencer a las administraciones autonómicas, pues hace un mes firmamos un convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura del que nos sentimos muy orgullosos. Y disculpa que a lo mejor me he extendido, pero son pocos de las cosas que hacemos. Estaba apuntando según estabas hablando. Podemos resumirlo en que los hitos pueden ser la madurez,
la comunicación, las alianzas y sobre todo el conocimiento que estáis generando y estáis difundiendo para llegar a donde todavía no estabais llegando hace unos años. Ya yo creo que sí que os conocen y de hecho lo hemos visto en las redes sociales que está funcionando fenomenal. Y bueno, ya hablando propiamente de los medicamentos biosimilares, ¿qué papel están jugando en el sistema sanitario español? Pues creo que todo el mundo puede visibilizar claramente, cuando hablamos de biosimilares, estamos hablando de medicamentos biológicos que han perdido la patente, que por lo tanto suponen una mayor competencia en el mercado, y cuando hay una mayor competencia, lógicamente disminuyen los precios. Por lo tanto, todo el mundo identifica muy bien que un biosimilar, al igual que un genérico, es un medicamento que produce ahorros. En nuestro caso, ahorros muy importantes que hemos cuantificado junto con la Universidad Complutense de Madrid, de más de 1.000 millones de euros solo en el año pasado, en el año 2022, que se van incrementando a medida que aparecen nuevos biosimilares en el mercado. Pero hay cosas que la gente no se da cuenta y que también aportan los biosimilares. Y una de ellas es que son capaces de hacer que haya más pacientes que accedan a medicamentos biológicos. Los medicamentos biológicos son muy importantes, han supuesto una revolución en el cáncer, en las artritis, en las enfermedades inflamatorias, en donde llega un momento en que los medicamentos de síntesis química ya no tenían efecto. Aparecen los biológicos, mucho más efectivos, pero a un coste muy alto. Y eso hace que se reservaran para pacientes ya muy graves. ¿Qué ha pasado cuando aparecen los biosimilares? Que el coste disminuye y somos capaces de que pacientes que antes no se trataban con biológicos por el coste tan alto, ahora se adelante la línea de tratamiento y un paciente con una artritis moderada se empieza a tratar antes. Hay estudios, por ejemplo, en Alemania, que demuestran que antes de la aparición de biosimilares, un paciente diagnosticado de artritis tardaba 7 años en ser tratado con un medicamento biológico. Después de los biosimilares, menos de 1 año. Y luego también ayudan, esa es una parte, o sea, por un lado, no solamente mejoran sostenibilidad, sino que hacen que los pacientes accedan antes a mejores tratamientos. Y por otro lado, además son capaces de hacer que la innovación se comercialice antes. Tenemos un ejemplo muy reciente en Reino Unido, donde un medicamento oncológico muy innovador que se tenía que utilizar concomitantemente con otro, no fue aprobada la financiación por el elevado coste. De repente, de este otro sale un biosimilar. El coste cae hacia abajo y aprueban el innovador, porque ya la combinación entraba dentro del coste. Con lo cual, fíjate si a veces no somos conscientes de que no solamente es la sostenibilidad, sino es el mejor acceso o incluso el que medicamentos que ya no tienen interés a veces para las compañías porque ya son más antiguos, les demos una segunda vida y sigamos investigando en un medicamento fuera de patente nuevas vías de administración, nuevos dispositivos de administración, se siga innovando sobre esos productos. Y esto a veces se desconoce más. Es una ventaja esencial al final para el propio paciente, que es el que se beneficia de ello. Efectivamente. Y sobre los propios medicamentos biosimilares, ¿existe intercambiabilidad entre los biológicos? Pues mira, este es un tema que está muy de actualidad, es una pregunta muy pertinente. Por el propio mecanismo de aprobación del medicamento biosimilar, que tiene que demostrar con pruebas muy exigentes que es igual que el medicamento original de referencia, incluso con ensayos clínicos, algo que no se le exige, por ejemplo, a los genéricos, ese propio mecanismo de aprobación ya de alguna forma nos indicaba que eran productos intercambiables. Pero en septiembre, creo que fue del año pasado, la Agencia Europea del Medicamento, en nombre de todos los jefes de agencias de toda la Unión Europea, hizo un posicionamiento en el que dijo: garantizamos a los médicos que pueden intercambiar un medicamento biológico original o un biosimilar, o dos biosimilares entre sí, o de un biosimilar a un medicamento biológico original, sin que haya la más mínima duda acerca de que va a mantener la eficacia y la seguridad de los tratamientos. Por lo tanto, la intercambiabilidad por parte del médico está avalada por la propia EMA. Una gran noticia, sin duda. Y además de intercambiarse, también se podían complementar unos a otros. Es decir, empezar a lo mejor con un biológico, luego continuar con un biosimilar. Sin ningún problema, sí. Sin ningún problema. Esto es lo que se denomina el switch.
que es cambiar de un medicamento biológico a un biosimilar o entre varios biosimilares. Esto es lo que garantiza la intercambiabilidad, que tú puedes hacer el switch, no solamente que puedes utilizar los biosimilares en los pacientes nuevos sin ningún problema, sino que en un paciente que tenía una artropatía o una psoriasis grave, tú puedes cambiar el original por el biosimilar sin que se produzca ningún problema. Estamos viendo que en la Unión Europea se dispensan cada vez más medicamentos biosimilares. Aquí en España se habla muchísimo de ellos, pero sí que estamos viendo que a lo mejor muchos se han quedado únicamente en el ámbito hospitalario. ¿Crees que de alguna manera podrían llegar más a la farmacia? ¿De qué manera podría ser esto? Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que la situación no es uniforme en todos los países de la Unión Europea. En España, ciertamente, aunque tenemos biosimilares y biológicos en la oficina de farmacia, como por ejemplo la insulina, las teriparatidas, no se me ocurre ahora, la folitropina alfa también, por ejemplo. En otros países, además de estos, hay otros medicamentos de administración parenteral por vía subcutánea, como pueden ser los anti-TNFs, puede haber infliximab, es decir, que en otros países como Francia, como Alemania, como Italia, hay un mayor número de medicamentos biológicos y biosimilares en las oficinas de farmacia. En nuestro país no es así, pero es verdad que la pandemia, la situación de estrés que vivimos, nos ha servido para poder aprender cosas nuevas. Y hemos podido aprender que se puede colaborar para que estos medicamentos, por ejemplo, los de administración subcutánea, que antes estaban reservados exclusivamente para el hospital, se puedan acercar a los pacientes a través de los servicios de farmacia de atención primaria, a través de las oficinas de farmacia. Es decir, que sabemos que eso se puede hacer. Por lo tanto, creo que es algo que seguramente tendremos que estudiar. La dificultad seguramente estará en conciliar el coste con la oportunidad. Es decir, esto sabemos que va a ser más costoso seguramente para la administración sanitaria, pero tenemos que ver también las ventajas que tiene para los pacientes y además la oportunidad que supone para los farmacéuticos de oficina de farmacia. Claro. Que a su vez tenemos que formar en medicamentos biológicos y biosimilares. Todavía tiene una asignatura pendiente, ¿no? Esa parte. Bueno, como farmacéuticos sí, todos conocemos qué son este tipo de medicamentos, pero hay características muy propias en las patologías a las que van indicadas que seguramente podremos hacer un esfuerzo de formación. En esa línea va, por ejemplo, nuestro acuerdo con el Consejo. Porque, por ejemplo, en la oficina de farmacia, si el medicamento biosimilar no requiere la hospitalización del paciente, ¿se podría dispensar? Hay medicamentos biosimilares que son de administración subcutánea y no necesitan la hospitalización del paciente. Es más, es el paciente el que tiene que viajar hasta el servicio de farmacia hospital para coger ese medicamento y llevárselo a su casa. Por eso digo que hay ahora unas experiencias que han sido muy interesantes durante la pandemia de colaboración, además colaboración entre farmacéuticos, que yo creo que... Efectivamente, hemos visto que durante la pandemia se pusieron en marcha un montón de iniciativas, sobre todo acercar el medicamento al propio paciente del hospital a través de la oficina de farmacia. ¿De qué manera crees que se puede fomentar? Ya nos has adelantado un poquito la pregunta anterior, pero ¿de qué manera crees que se podría fomentar la unión de los principales actores del sistema sanitario? Estoy hablando de los hospitales, estoy hablando del sistema de atención primaria, estoy hablando de la oficina de farmacia. ¿De qué manera se pueden unir para que relanzarlo, darlo más a conocer, llegar más? Yo creo que primero tenemos que, esto es algo que se dice siempre, pero aunque siempre se dice, a veces no lo aplicamos, y es poner el foco en el paciente. Primero ver cómo podemos ayudar al paciente con este tipo de medicamentos. Que no consiste solamente en acercarlos, que es muy importante, sino también en conocer estos medicamentos. Cuando se produce un efecto secundario a un medicamento biológico, tenemos que ser capaces de identificarlos cuando estos medicamentos normalmente no hay tanto conocimiento de ellos. Por lo tanto, ver qué necesitan los pacientes, no solo mejorar el acceso, sino también mejorar el asesoramiento, mejorar la información que reciben los pacientes y todo esto, cómo podemos colaborar entre todos para hacerlo mejor. Y yo creo que hay camino y se supone que hay oportunidades de desarrollo profesionales. Y yo como farmacéutica, sí, en cuanto veo una oportunidad de desarrollo profesional, me tiro a muerte, sobre todo focalizando en el paciente. ¿Qué podemos ofrecer al paciente para mejorar su experiencia, su certidumbre y su conocimiento sobre su tratamiento?
De hecho, ahora se está hablando muchísimo de las ventajas que podría dar para el farmacéutico contar con un poco a lo que es su historial médico. ¿Crees que esto podría ayudar en gran medida a que el farmacéutico ya conozca mejor al propio paciente con el que está tratando para poder orientarle hacia un lado, hacia otro, asesorarle sobre la medicación que está tratando? Los temas, disculpa, los temas de acceso al historial médico son temas complejos porque intervienen muchísimos factores. No obstante, yo creo que sí que se ha avanzado mucho en muchas comunidades autónomas en el sentido de dar acceso a los farmacéuticos del historial farmacoterapéutico del paciente. Y eso es una gran ventaja, porque tú ya puedes ver todo el tratamiento que está tomando el paciente y ahí ya puedes averiguar mucho, detectar interacciones, detectar que es que a lo mejor lo que tienes es una cascada terapéutica. Y luego, otra cosa importante, acceso al tratamiento actual y mejora de la comunicación entre profesionales. No puede ser, y yo en mi época de subdirectora de farmacia en la Comunidad de Madrid decía, no puede ser que utilicemos al paciente como correa de transmisión de la información. ¿Qué me ha dicho el farmacéutico que este medicamento es que no hay, que me lo cambie por otro? ¿Qué me ha dicho el médico que se ha equivocado usted? Porque no puede ser. Efectivamente, tiene que haber un contacto directo entre profesionales. Receta electrónica es una excelente tecnología que tendríamos que aprovechar más, también para mejorar la vida del paciente. Si tengo que comunicar una reacción adversa, tengo que comunicar una sospecha de incumplimiento terapéutico, no tengo que decírselo al paciente, tengo que comunicárselo al médico para que él valore, o yo, si tomo una decisión también, o viceversa, que sea el médico el que me diga no se controla las cifras de tensión. Puede ser porque está incumpliendo el tratamiento, porque a veces los pacientes no comunican cosas que no quieren que se sepan. Al final luego le perjudica al mismo, pero sí que es verdad. Con lo cual yo creo que eso es una oportunidad. Sí. Y bueno, ya volviendo otra vez a lo que era tu trayectoria profesional, si no me equivoco, hace ya unos 15 años estuviste también en el Servicio Madrileño de Salud y además ostentaste distintos cargos. Estuviste en evaluación de gasto, en compras, en prescripción farmacéutica, pero además también estuviste asesorando sobre el uso racional de medicamentos en proyectos internacionales. Sí. ¿Puedes ampliarnos un poco cómo fue tu papel aquí? Sí, fue verdaderamente muy interesante, porque una cosa es lo que leemos en la revista y otra cosa cuando te sumerges en el sistema sanitario de otro país. Y lo primero que es muy interesante es para darte cuenta de lo afortunados que somos. O sea, lo primero para lo que sirve es para decir qué suerte tenemos que preservar nuestro sistema sanitario. Estuve asesorando efectivamente en temas sobre todo de capacitación profesional, en temas de ensayos clínicos, en temas de uso racional de medicamentos, de inspección, tanto en proyectos del Banco Mundial como de una asociación que se llama ISAI, que es dependiente, creo que del Ministerio de Asuntos Exteriores. Estuve fundamentalmente en Colombia y en Honduras, en ambos países, y me traje unas experiencias muy interesantes, verdaderamente. Sí. Súper interesante, la verdad que podríamos alargar aquí podcast y podcast hablando de toda tu trayectoria y seguramente tengamos la ocasión de poder hacerlo si queremos concretarnos en algo más, pero por no retrasarlo mucho más y porque me están comentando que se nos va un poco el tiempo, pues me gustaría pasar un poco más al plano más personal. ¿Cuál es tu plan favorito en un fin de semana cualquiera? Oye, en un fin de semana a mí me encanta viajar y me encanta la gastronomía. Para mí un fin de semana perfecto es el fin de semana en que te puedas planificar un viaje cortito, en el viaje buscar un sitio donde comer bien, dar un paseo, ver ciudades, y si no, salir al campo, dar una vuelta, estar con los amigos. Me gusta mucho estar con los amigos y hablar. Como se puede ver, me gusta hablar mucho, esto es un problema. ¿Un sitio de España que recomendarías, como hablas de viajar? Un sitio de España que recomendaría. Cerquita. Mira, pues recomendaría seleccionar uno es muy malo, ¿vale? Pero me gusta mucho, por ejemplo, un sitio que, bueno, las conoce la gente, pero que me parece muy interesante y además desde el punto de vista no solo paisajístico, sino histórico y bueno, de construcciones peculiares, que son las médulas. Las médulas, el Bierzo, la zona del Bierzo en general. Creo que tiene muchísimo potencial, me encanta. Sí, la verdad que tenemos en España un montón de rincones todavía por explorar y sin descubrir. Sí. Y bueno, ya por finalizar, ¿podrías recomendarnos alguna película que te guste mucho?
Esto es muy difícil porque hay muchas películas. Una película que veo recurrentemente, pero que es un poco antigua. Me gusta El tercer hombre. Es una película que se desarrolla en la Viena inmediatamente después de la Guerra Mundial, en la Viena dividida entre Oriente y Occidente, y un caso de un thriller, pero que en el fondo luego la base es el contrabando de antibióticos, de penicilina. Y bueno, creo que visualmente es en blanco y negro, es muy bonita y me gusta. Pues nos la apuntaremos y la veremos. Bueno, Encarna, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y habernos contado tanto y que la verdad que tienes una experiencia tan amplia que podría darnos para muchísimo más. Esperamos verte pronto. A vuestra disposición para cuando queráis. Muchas gracias por invitarme.